Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarme en esta tarde de webinar con este tema que yo estoy segura. Buenas tardes, Leti. ¡Oh, Enrique! ¿Cómo estás? Un gusto enorme. Jesús, Luis, Marco. Gracias, Leti, igualmente. Gracias chicos, de verdad por acompañarme. Hola Leti, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Espero de verdad se van incorporando más, pero nosotros comenzamos siempre como cada martes y jueves muy puntuales, ¿ok? Pues este es un tema que yo estoy segura que les va a encantar. Porque esto es algo, chicos, que nos ocurre a la gran mayoría de las personas, de los profesionales. Hola, Jesús, gracias por tu saludo. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro, Leti. Ay, Sí, Leti. Sí, muy bien, Leti. disculpen de verdad, pero donde estoy, tenemos varios días que el internet se nos fue, aun cuando lo estamos reportando, entonces ofrezco una disculpa. Probablemente vuelva a quitar como el martes pasado la cámara para que pueda correr más la presentación. Ofrezco una disculpa de verdad, pero en Telmex nos dicen que en 72 horas y ya van. Perdón, por favor, por esta falla técnica, ¿ok? Pues vamos a comenzar con este tema que yo sé, les estaba comentando, que a la gran mayoría de los profesionales en transición laboral y en general nos puede ocurrir esto en cualquier charla o en cualquier situación que estemos hablando con alguien. De repente, ¿cuántas veces nos puede ocurrir que estamos tocando un tema y de repente, ¡fum!, cuando nos damos cuenta ya estamos hablando de otras cosas y muchas veces no contestamos o lo que decimos no va acorde con lo que nos están preguntando o estamos ya metiéndonos a otros temas. Esto es muy frecuente en las entrevistas. Yo creo, me atrevería a decir que un 80% de los candidatos que yo he entrevistado en algún momento de la entrevista, algunos y otros muy frecuentemente en diferentes puntos de la entrevista, yo le quiero llamar se me van por la tangente. ¿Qué significa? Perdemos el foco de la entrevista, ¿no? Y entonces, de repente, ¡fum!, ya nos fuimos por otro lado. Esto, ¿cuánto nos puede pegar o cómo nos puede afectar en una entrevista? Definitivamente, mucho. Y es el tema que quiero que hablemos el día de hoy. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos puede ocurrir esto? Y cómo podemos un poquito trabajarlo. Por favor, recuerden que este espacio es para ustedes, entonces con toda la confianza, déjenme ver que sí se esté grabando, porque con esta, sí, creo que se está grabando, sí, ok, pues vamos a comenzar con este tema, ya ustedes me conocen. Si vamos a hablar de responder las preguntas que nos están haciendo y no salirme por la tangente, díganme por favor, pensando en los pilares de la empleabilidad, ¿cuáles pilares vamos a impactar? Venga, chicos. Hola, Leti, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gus? Bien, gracias. Pues otra vez vamos a impactar los tres, ¿no? Comunicación verbal al inicio, va a también tener un poquito de comunicación no verbal. Tus emociones también van a estar ahí latentes en la exposición y pues lógicamente en este desvío de información que vas a ir teniendo por el querer ser el candidato, contestar más allá de la cuenta y bueno, tus soft skills también te van a, tus competencias te pueden llegar ahí a ayudar o a traicionar si no tienes una buena comunicación. Totalmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, sin embargo, creo que mucho tiene que ver el tema de las emociones y las creencias, pero más el tema de emociones. Claro, o sea, digo, dentro de las creencias y bueno, las emociones ahí, pues, ¿qué es lo que uno busca, no? Tratar de que en ese corto espacio de tiempo, pues, puedas venderte lo más posible y uno mete la pata se equivoca en que hablando mucho es igual a venderse bien y no es así. Fíjate lo que acabas de decir. Mi creencia me hace pensar. Es correcto.
que si yo tengo que venderme, porque Leti Moyo siempre está diciéndome que tengo que venderme, ¿no? Y que el proceso de entrevista es un proceso comercial. Entonces me tengo que vender. Y entonces, en mi falsa creencia, creo, supongo, que me vendo de más o me pierdo en esta venta. Exacto. Me pierdo. Entonces, tiene que ver con creencias, sin lugar a duda, con emociones. Y vamos a ver ahorita por qué con emociones. ¿Qué tienen que ver mis emociones con el hecho de que de repente yo me vaya de más con las palabras? Tiene mucho que ver. Por supuesto, perdón, ¿alguien quiere sumar a lo que Gus nos acaba de compartir? ¿No? Ok. La comunicación verbal y no verbal, por supuesto que tiene mucho que ver, ¿no? El cómo me comunico y cómo estoy utilizando esta comunicación. Incluso vamos a verlo un poco de cómo esto me puede impactar dependiendo de los modelos de pensamiento de mi interlocutor. Y por supuesto también en la parte de mis competencias y mi experiencia, esto también suele ocurrir mucho y lo vamos a platicar más adelante, cuando el candidato no tiene la respuesta relacionada a un dominio de competencias o a un dominio de algún conocimiento técnico. Y entonces, como creemos y pensamos que en una entrevista yo no puedo decir que no, o yo tengo que siempre venderme y siempre mostrar que sí sé, que sí puedo, que sí quiero, entonces a lo mejor pues no quiero decir que no lo conozco, que no sé, o no quiero preguntarla o pedir que me repitan la pregunta y entonces yo me voy de largo y contesto. Entonces, vean cómo este tema es tan importante y tan frecuente que va a impactar los 3 pilares de la empleabilidad, pero muy probablemente desde mi óptica, más en esta parte de emociones y creencias y por supuesto la parte de comunicación, ¿ok? Y aquí ya saben que siempre me gusta comenzar con alguna pregunta. No me la contesten si no quieren, si alguien quiere contestar en el chat o alguien quiere abrir la respuesta, por favor, adelante, pero me gustaría que se la quedaran y que siempre se queden en mis sesiones, me gusta que reflexionen y que se queden con estas preguntas. Y la pregunta es, ¿cómo garantizas que tus respuestas están verdaderamente alineadas a las preguntas del entrevistador? ¿Cómo lo garantizas? Y 2, ¿les ha ocurrido en alguna entrevista que el entrevistador, reclutador, les pide o les repite la pregunta o les pide de plano que se enfoquen en la pregunta? Es como, a ver, no te me vayas, es por aquí. ¿A alguien le ha ocurrido esto? A ver, por aquí dice Liliana, cuando la conversación en la entrevista fluye o el entrevistador conecta con lo que le están compartiendo. Sí, Lili, ese es el estado ideal. Voy contigo, querida Belén, pero no siempre ocurre así. ¿Qué pasa cuando te hacen una pregunta y tú respondes otra cosa? Belén, te escuchamos. Hola Leti, buenas tardes. Justamente a mí me sucedió con un reclutador. Ella me pedía que le hablara de mí. Yo le empecé a hablar obviamente de mi experiencia laboral, de las habilidades, todos los conocimientos que yo podía aportar dentro de la empresa y justamente como tú me comentas, me dice, no, yo quiero que me hables de Belén. ¿Qué le gusta hacer a Belén? ¿Quién es Belén? No del entorno laboral, no de lo que tú sepas hacer, porque yo ya lo veo porque tengo aquí tu currículum. Yo necesito que me digas quién es Belén, qué le gusta. Ok. Y te realineaste a la pregunta. Sí, pero te toma por sorpresa. Realmente dices, bueno, o sea, como que uno ya trae un chip de que, bueno, voy a ir a venderme, voy a ir a vender lo que sé hacer, todo lo que la empresa puede, ahora sí que obtener de mí. Y de repente cuando te cambian todo y te dicen, no, es que yo quiero que me hables de ti, de la persona. ¿Tienes hijos? ¿Eres casada? O sea, y a mí me sorprendieron esas preguntas. Claro. Dije, bueno, está bien. Me parece
es un ejemplo maravilloso, Bel, muchas gracias. Y sí, en esa pregunta, eso suele ocurrir, que a veces los profesionales no saben si entrar en la parte personal o en la parte profesional. Hemos hablado ya de esta pregunta en particular, en donde yo les digo, indaga un poco la filosofía de la compañía. Y siempre lleva tu speech preparado por si te preguntan en la parte personal. Muchas organizaciones lo tienen prohibido. Está estrictamente prohibido y es incluso penalizado que se pregunten temas de índole personal, pero muchas otras lo pueden hacer. Y al candidato o al profesional, por supuesto que lo desencaja, por supuesto que, perdón, ¿no? Pero fíjate, Belén, ¿qué ocurre? Que por lo menos tú estabas contestando en función de la pregunta. Ok, que tú querías indagar un poco en el ámbito personal, estoy de acuerdo, pero tú estabas encaminada en contestar la respuesta, la pregunta, perdón. Sin embargo, en muchas otras ocasiones ocurre que lo que me contesta no tiene nada que ver con la pregunta. Y cuando el reclutador te jala y te dice, espérame, yo lo que quiero saber es esto, si el candidato no reflexiona y no se da cuenta, es muy probable que no sea exitosa esa entrevista. ¿Y por qué ocurre esto? Jesús nos dice muchas veces por nerviosismo. Totalmente de acuerdo. Te cuesta trabajo entender lo que te preguntan. Estoy completamente de acuerdo contigo, José. Una de las razones justo es el nerviosismo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Ya hemos hablado en otras webinars de cómo manejar el nerviosismo en una entrevista de trabajo, pero estoy completamente de acuerdo. Los nervios te traicionan. Siempre lo he dicho, creo que por mucho que nos preparemos para una entrevista, siempre es un escaparate. Y nos estamos jugando el futuro profesional, el entrar a una empresa. Eso ya de entrada me hace sentir nervioso. ¿Es normal? Sí, sí es normal. ¿Tenemos que aprender a controlarlo? Claro que nos conviene aprender a controlarlo, pero es algo muy frecuente. José nos dice, muchas veces por nerviosismo te cuesta trabajo. No, esto fue... creo que es lo mismo, ¿no? Tanto José como Mark nos dicen lo mismo. Y por aquí dice, a mí el roleplay contigo, oh, por Dios, que había un tema que no quería tocar y tú lo detectaste, claro, justo, Ileana. Cuando no queremos hablar de algo, una forma de demostrarlo es evadir, como todo en la vida. No quiero enfrentar esto y entonces evado en la entrevista. Pero como bien lo dice Ileana, esto nos delata y si el reclutador lo identifica, ¿cómo me pega? Entonces, vean cómo muchos factores intervienen en que esto ocurra. Y vuelvo y repito, en mi experiencia, puede ser un muy alto porcentaje de profesionales que en algún momento de la entrevista le puede ocurrir esto. El problema no está en que a lo mejor en una pregunta me salga por la tangente o no entienda. Eso se vale, no pasa nada. Sí, sí se vale. Lo que me va a pegar es que continuamente yo me esté saliendo de la respuesta. Ahí está el reto, ¿ok? Juan Manuel nos dice, una entrevistadora a veces quería saber mis hobbies, pero su pregunta no fue clara sobre qué información quería saber de mí en el ámbito personal. Un poquito lo que nos comenta Belén, ¿no? Que quiere saber un poco de ti y a lo mejor sí, también los reclutadores de repente no somos tan directos en preguntar o no estructuramos correctamente la pregunta. Y ya lo hemos platicado. ¿Qué hago en esos casos? Refrasea. Puedes, Juan Manuel, de verdad, puedes decirle, a ver, perdón, me perdí un poquito en la pregunta. ¿Lo que tú quieres saber es esto? Eso es mucho mejor que nos lancemos a contestar lo que creemos que nos está preguntando. Pero pareciera ser que si somos profesionales en transición laboral, pareciera ser que creemos, falsas creencias, que yo no puedo preguntar. Que yo no puedo pedir si por favor, formas, ¿no? Con formas, me puede volver a repetir la pregunta. O validar, perdona, lo que me quieres, lo que tú necesitas que yo te diga es esto, ¿entendí correctamente? Sí. Perfecto. Entonces, también le mando un mensaje al entrevistador. A lo mejor no fui lo suficientemente claro. El reto es
o el problema radica cuando yo como profesional en transición laboral, pensando en que no entendí la pregunta, me aviento a contestarla. Peor todavía, si la pregunta fue bien estructurada, si la pregunta está siendo muy directa y muy clara y yo por muchas razones evado y me voy a contestarle lo que yo creo o lo que yo quiero. Vuelvo y repito, si el reclutador lo capta, al final lo va a evaluar. Ahí es cuando yo digo, yo soy como las iglesias. Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada y lo vuelves a hacer, te dejo ir. Pero lo que hago es cerrar la entrevista, porque me percato que hay algo que me está evadiendo. ¿Y esto me afecta? Por supuesto que me va a afectar. Al final, yo lo he venido diciendo en las últimas webinars, detrás de cada pregunta hay un para qué. ¿Para qué quiero o para qué hago esta pregunta? Quiero saber algo. Y si tú no me lo estás dando, no me estás dando elementos para hacer una buena evaluación. Y ante la duda, como reclutador, yo me detengo con un candidato. ¿Por qué? Porque mi éxito radica en la calidad, no solo en el tiempo que yo tengo para presentar candidatos. Algunos reclutadores lo podrán hacer, pero en la mayoría de las ocasiones para las organizaciones, nosotros tenemos indicadores y uno de los indicadores, erróneamente, algunas empresas ponen el tiempo, que es el peor indicador desde mi óptica que pueden ponerle a un reclutador. El indicador que en su gran mayoría de las empresas transnacionales con muy buenos procedimientos dan es la calidad del proceso y la permanencia. Yo no me voy a arriesgar a pasar un candidato que ni a mí misma me ha convencido. Si desde la entrevista la comunicación no fluyó, no me voy a arriesgar. Y sobre todo si tengo 5, 6, 10 ahí que pueden ser más viables, ¿ok? José nos dice, ¿se vale tomar tiempo para entender la pregunta y responder correctamente? Sí, claro que se vale, solo que no te tomes 5 minutos, ni 2, ni 3. Hay muchas técnicas que te dan unos segundos para poder pensar bien la pregunta. Eso es algo que yo trabajo con la gente que está conmigo en coaching. Date esos segundos, pero no puede ser más de 1 minuto. El silencio también comunica. En coaching decimos, y en detección de mentiras, que el silencio comunica y comunica más. Entonces, no puede ser mucho tiempo, José. ¿Ok? Date unos segundos. Sí, yo me pregunto, si no entendiste, ¿qué te hace pensar que no puedes preguntar? No alcanzo a ver por qué no mejor preguntar, oye, lo que tú quieres saber es esto. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando se hace esta pregunta, pareciera ser que el candidato está y tiene tantas ideas de repente, o quiere compartir tanta información, o quiere evadirse tanto, que pareciera ser que algo que pudiera y debería de ser muy directo, muy concreto y muy al grano, 2 minutos, acuérdense, no más, el candidato comienza a enredarse él solito. Y lo peor del caso es que él mismo termina diciendo o pensando, oh my God, ¿qué dije? Ya no solo se confundió el reclutador, el mismo candidato, me he percatado, que termina diciendo, oh por Dios. Y por favor, aquí hay gente que está trabajando conmigo, que les ha ocurrido en los procesos que hacemos en las sesiones de coaching, donde ustedes mismos dicen, oye, Gus, hace poco tú te pasó, ¿no? Gus, que tú solito me dijiste, sí. Ay, Leti. Sí, ya, párale porque ya me enredé. Exacto. Sí. Gus, en una sesión que tuvimos, me dijo, no, Leti, espérate, ya me enredé. Y le dije, sí, Gus, ya, te me fuiste por la tangente, ya. Pero lo maravilloso es que en este caso de Gustavo, solo se dio cuenta justo de esto, que ya se comenzaba a subir, a bajar, se regresa, se iba, y él solito dijo, no, espérate, ya, ni yo mismo sé lo que te estoy diciendo. Hacerlo consciente es maravilloso, porque lo puedes ensayar, lo puedes practicar y lo puedes analizar. El problema es que la gran mayoría de los profesionales que tienen o que enfrentan una situación de ese tipo no se dan cuenta.
Y de repente una pregunta que debemos de contestar en 2 minutos ya llevo 5. Y acuérdense lo que yo les he dicho y lo vamos a platicar nuevamente. Hay un tiempo. Y si yo me voy sobre el tiempo, ¿cuántas preguntas me va a hacer el reclutador? ¿4, 5? ¿Sobre esas preguntas me va a evaluar? ¿Para quién es el problema? Para ustedes. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que a una pregunta tiene una razón de ser, tiene un porqué, el reclutador quiere saber algo y yo tengo que contestar lo que el reclutador me está pidiendo. Ni más ni menos. No sé, no entendí, pregunto. Pero seamos conscientes de este enredo en el que nosotros mismos nos estamos metiendo. Y por supuesto que el reclutador me manda señales. Claro que me manda señales. Y vamos a ver un poquito de estas señales. ¿Qué pasa? ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales esto le ocurre a los profesionales en transición laboral? Desde mi óptica, desde mi experiencia, estuve buscando mucha literatura y estuve viendo información y casi todos los reclutadores o las empresas hablan solamente de la escucha activa. Y pareciera ser que todo tiene que ver con no escucho. Yo creo que no. En mi experiencia profesional y ahora como coach de temas de empleabilidad, yo he visto que hay otras razones. Porque entonces, miren, esto es muy fácil. Vayan, tomen un curso con un experto de escucha activa y problema resuelto. Pero la realidad es que no se resuelve el problema. Porque como ustedes mismos hace un momento lo mencionaban, influyen otros factores como los nervios. El nervio me traiciona. Habría que ver qué es o cuáles son estos elementos que disparan mi nervio. ¿Es una pregunta? ¿Es alguna situación en particular? Tengo que aprender a identificarlo para poderlo hacer consciente y controlarlo. Los nervios me pueden llevar a hablar poco, a hablar mucho, a mover mi cara, a moverme menos, a moverme de más, pero también me puede llevar a enredarme. Por favor, grábense. Cada vez que vayan a hacer una entrevista, cada vez que ustedes estén ensayando sus preguntas, grábense para que puedan escucharse y puedan decir, esta pregunta en particular entra a mi descarrilador. Habría que ver por qué. Sin lugar a duda, el no saber escuchar es una razón real del por qué me puedo descarrilar y contestar otras cosas. Hay que saber escuchar y ahí sí ustedes pueden encontrar mucha información de metodologías y de formas para que ustedes puedan practicar una escucha activa. Sin lugar a dudas, ¿nos va a ayudar? Claro que sí. Sin embargo, hay otras razones. Y esta razón también tiene que ver con no sé qué contestar. No sé. A lo mejor me hizo una pregunta, háblame sobre una situación en donde hayas enfrentado X cosa, y yo tengo un ejemplo, porque no me preparé, porque ni siquiera conozco las competencias para las cuales me están entrevistando, qué competencias requiere la posición, no me preparé. O simple y llanamente, porque puede ocurrir, ¿no? El reclutador sacó una pregunta del aire. ¿Eso ocurre? Claro que ocurre. ¿Nos puede ocurrir a todos? Por supuesto que nos puede ocurrir a todos. Pero vuelvo y repito, una cosa es, me ocurrió con una pregunta, me ocurrió con todas las preguntas. No sé contestar porque no me conozco o porque no me preparé. Otra razón es, no quiero contestar. ¿Por qué? Pues porque probablemente la respuesta pienso que me va a no vender, por el contrario. Y como en mi creencia yo no puedo decir que me corrieron por tal cosa o no puedo decir que no me llevé bien con mi jefe, no puedo decir porque confundimos hablar mal, es que Leti, a mí me han dicho que no hables mal de mí, que no puedo hablar mal de mi jefe y no lo hagas. Una cosa es hablar mal de mi jefe o de la empresa y otra cosa es decir la verdad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Mi recomendación es, di la verdad, pero prepárala. Pero en mis creencias pareciera ser que son temas que no puedo hablar. Por lo tanto, prefiero no contestar e irme por la tangente.
Ojo, como reclutador, yo te estoy observando y te estoy escuchando. Y me voy a percatar que no quieres contestar. Y curioso, me voy a percatar en qué temas no me quisiste contestar. Y ahí aparece un signo de alerta. Y vuelvo y repito, ante la alerta y ante la duda, prefiero no avanzar. ¿Ok? Otra razón es no entiendo la pregunta. Y aquí, bueno, pues es muy fácil. Si no entendí, pregunto. Si no entendí, indago o confirmo. Pero es 1000 veces recomendable que yo aclare la pregunta a que me vaya con unas respuestas que no tienen nada que ver con el tema. Y seguramente si seguimos escarbando, pudiese haber muchas otras razones por las cuales el candidato se puede ir de largo. Alguna otra que se me ocurre pudiese ser, algunas personas tienen graves problemas en su capacidad de síntesis, por ejemplo, que les cuesta mucho trabajo ser concretos en el mensaje. Muchas otras personas que también pudiesen enfrentar un problema de seguridad en mi comunicación. Fíjense qué interesante es esto. A mí me apasiona, como ustedes se darán cuenta. Me he percatado en la práctica que algunos candidatos en su comunicación suponen, creen y piensan que me tienen que explicar de más. Suponen que es probable que yo no haya entendido y entonces me pueden dar más información de la necesaria. Y ahí ya se cuatrapearon. Esto es todavía un poco más grave. ¿Por qué? Porque no solo yo no te entendí, si además me doy cuenta que tienes un tema con la seguridad de que yo haya entendido, entonces me haces pensar que tú crees que yo no entiendo. Inconscientemente, esto no me gusta. Y muchas veces eso le ocurre a los candidatos. Supongo que no me entendió, supongo que requiere más información, por lo tanto le doy más información. Pero esto es como las auditorías. Te preguntan, respondes. ¿Y qué te dicen cuando te preparas para una auditoría? Ni más información, ni menos información. Punto. Es así la entrevista. ¿Qué me pides? Eso te doy. Si el reclutador necesita más información de un tema, me va a preguntar. Yo tengo que garantizar la buena aplicación de los diferentes modelos o técnicas de respuesta de una entrevista. Nosotros en coaching manejamos cuatro tipos de respuestas. ¿Ok? Yo tengo que garantizar que yo entendí muy bien estas preguntas, que es la pregunta, y que además cualquiera de las técnicas que yo estoy utilizando, estoy contestando de manera correcta. Pero ni más ni menos. Entonces vean cómo hay muchas posibilidades de origen de esta situación. Lo que es un hecho es que es muy común y muy seguramente a todos y cada uno de los que están aquí les pudo haber ocurrido en algún momento en alguna entrevista. ¿Qué está pasando independientemente del motivo? ¿La razón por la cual esto ocurre es importante? Claro que sí, porque a mí como reclutador me hace saber que están entrando a un descarrilador, que están llegando estos pequeños demonios y me están echando abajo un diálogo importante. Un diálogo que me va a permitir evaluar al candidato. Y me percato que no es que sea un mal candidato, claro que no. Simple y llanamente está apareciendo su descarrilador. Entonces, ¿el origen que ustedes tienen que analizar es importante? Sí, muy importante. Tengo que analizar si es por nervios, tengo que analizar si es porque ciertas preguntas no las quiero contestar. No sé cómo enfrentarle, no sé cómo enfrentar y decir que mi jefe y yo simple y llanamente no teníamos química. ¿Cómo lo digo? Bueno, pues hay que prepararse, hay que redactar de manera muy positiva, y yo siempre lo diré, siempre diciendo la verdad,
este tipo de respuestas, pero yo sé que en el fondo esto me genera nervios, pero hay que identificarlo. ¿Ok? ¿Les hace sentido esto que estamos hablando? ¿Sí? Ok. ¿Por qué tengo que trabajarlo y por qué es importante que lo trabaje? Porque en una entrevista todo se ve, todo se escucha, pero también todo se siente. ¿A qué me refiero con esto? Yo como reclutador lo estoy viendo. Yo como reclutador, y más si es una entrevista virtual, de verdad, nosotros los reclutadores ya perdimos esta oportunidad de tener al candidato face to face, ya lo perdimos, ya no lo puedo tener. Para mí es todavía doblemente importante observarlo. Entonces, lo estoy observando, estoy escuchando, pero también siento. También tengo estas sensaciones que me genera una respuesta u otra. Porque a veces yo como reclutador digo, ¿por qué no me hace sentido? ¿Ocurre? Claro que ocurre. ¿Por qué no me checa esto? Pero ahora, invariablemente. ¿Perdón? ¿Sí? Entonces, todo lo que me digan y todo lo que ustedes hagan, por supuesto que yo lo voy a captar. Recuerden, por favor, que hoy más que nunca, la comunicación no verbal tiene un tema importantísimo. Tiene una connotación más allá de lo que decimos. El tono, el ritmo, eso es maravilloso. Cuando un candidato no quiere contestarme, cuando un candidato está evadiendo, incluso cambia su conducta y su tono de voz. Es increíble y es evidente. Probablemente habla un poquito más bajo, probablemente cambia su mirada, hace varias cosas, pero en el tono de voz se capta luego. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen cómo me estoy comunicando, que identifiquen qué está pasando, porque créanmelo, por mucho que yo trate de ocultarlo, se va a ver, se va a ver, se va a oír y se va a sentir. ¿Vale? Los nervios. Si hablo de los nervios, ya lo dije. Los nervios yo creo que son normales y yo para mí, mi punto de referencia es cuando estos grandes actores dicen que cada vez que salen a un escenario sienten nervios por muy bien preparados. Entonces, si ellos que se preparan, y yo pienso que una entrevista tiene de alguna manera ciertos tintes similares a estos escenarios, yo creo que los nervios son normales. Al final sabemos que nos están evaluando, sabemos que nos están observando, lo sabemos. Pero es súper importante que lo identifiquemos y que podamos sentirnos y hagamos cosas para tratar de minimizar estos nervios. A lo mejor antes de la entrevista camino un poco, a lo mejor antes de la entrevista trato de hacer algún ejercicio de concentración, qué sé yo. Okay. Pero sí es súper importante porque para mí los nervios es a veces nuestro peor enemigo. A veces la gente por nervios olvida todo. Muchos me han dicho, Leti, se me puso la mente en blanco. Ya sé que habíamos trabajado, ya sé que esto, Leti, pero mi mente se nubló. Ya no supe qué decir. Punto. ¿Ocurre? Sí, sí ocurre. Hay que trabajar para que esto no ocurra, pero puede ser nuestro peor enemigo. Los nervios nos hacen, en una entrevista, ya hablamos por ahí en una webinar de los nervios, no me voy a meter mucho, pero tiene muchas vertientes y puede generar muchas otras cosas. Por ejemplo, hay personas, hay profesionales que en una entrevista de repente comienzan a tartamudear o de repente comienzan a hablar muy rápido. O de repente comienzan a hablar muy bajito, así como que... Es algo así, cuando hablan rápido, me da la sensación que es rápido, 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 ya quiero que termine, ya me quiero ir. Ya, que termine este suplicio. Y lo peor del caso es que a veces ni cuenta nos damos, ¿ok? Hay quienes por los nervios comienzan a juguetear con algún objeto que tengan cerca, los lentes, algo cerca, una pluma, y no nos damos cuenta, pero comenzamos a jugar con algún objeto que tengamos a la mano. Esto, por supuesto, si el reclutador lo ve, me va a denotar mucha inseguridad. Por otro lado,
esta parte de la sudoración. Yo sé que es una enfermedad también, algunas personas tienen problemas, que es una enfermedad, no recuerdo cómo se llama, pero hay quienes comienzan con una sudoración muy prolongada, incluso llegan a mojar la ropa. Y la verdad es que yo veo lo incómodo que pudiese ser una entrevista bajo estas circunstancias. Uno tiene que entender que está nervioso y que a lo mejor cuando yo veo a alguien que con esta cantidad de sudoración, puedo entender, yo sé que es una enfermedad y siempre suelo tener cuando eran las entrevistas presenciales, algunos Kleenex, se los ofrezco con gusto y no pasa nada. Pero el candidato se siente incómodo y lo puedo entender. Y ahí es donde puede entrar mi descarrilador. Y por supuesto, otra de las cosas que los nervios me pueden generar es esta mirada perdida. Entonces, comienza el candidato a perderse por aquí, a perderse por acá, y comienza a hablar. Y ojo, cuando yo tengo esta mirada perdida, me estoy perdiendo de observar a mi interlocutor, porque mi interlocutor muy seguramente me puede estar mandando mensajes no verbales ¿de qué habla? A ver, ya me perdí. ¿Cómo? Al final somos seres humanos y nosotros también mandamos mensajes. Entonces, los nervios pueden generar que yo, como candidato, no esté observando. Y cuidado con esto. Yo siempre les he dicho, así como ellos los observan y los evalúan, ustedes también tienen que evaluar y tienen que observar. Porque de esta información, ustedes pueden hacer una evaluación de cómo nos fue. Como lo dije hace un momento, otra de las razones es no escucho. El escuchar es mucho más allá de captar las palabras. Es entender verdaderamente el mensaje de mi interlocutor. Pero no solo a través de las palabras, sino qué me quiere decir con esas palabras. Escuchar es entender hacia dónde va y qué información me quiere dar. Por ejemplo, Belén, cuando a ti te dice, fíjate, y por favor, déjame tomar tu ejemplo que fue maravilloso. ¿Qué hubiese pasado, Belén, si en la pregunta, quiero suponer, que la pregunta que a ti te hizo esta persona fue, muy probablemente es, ¿quién es Belén? O quiero conocer a Belén. Pero nunca te habló o nunca te dijo, quiero conocer a la persona. Quiero conocer quién es Belén, la persona, no la profesionista. O a lo mejor te pudo haber dicho, quiero conocer a Belén profesionalmente hablando. Si a Claro. ti, ¿sí fue así, Belén? Sí, de hecho me dijo, háblame de ti. Y yo, bueno, enseguida lo que hice fue hablar de mi experiencia laboral, Por supuesto. hasta que me dijo, no, yo quiero conocer a Belén, quiero conocer a la persona, qué le gusta, tiene hijos, está casada, o sea, cosas más personales, ¿no? De hecho, a mí sí, si me preguntas, para mí sí fue un descarrilador porque me tomó por sorpresa. Yo creo que es la primera persona que me pregunta o que me dice, no, es que yo no necesito conocer lo que tú haces. Yo quiero que me digas de la persona. Ok, fíjate. Ahí yo te puedo garantizar que si les preguntamos a las 25 personas que están conectadas, muy probablemente 23 hubieran contestado lo mismo que tú. Porque todos nos vamos sobre el ámbito personal, digo, laboral. ¿Me explico? Siempre siempre pudiese haber algún reclutador o alguna empresa que le es importante conocer a la persona. Está bien, no vamos a meternos en esos temas. Pero ¿qué hubiera pasado si a ti te dice, quiero conocer a la persona? Y tú te arrancas con la parte laboral. O me ha pasado, quiero conocer quién es Belén profesionalmente hablando y comienzan con la parte personal. No escuchaste. No Claro. entendiste el sentido de mi pregunta. Y yo siempre les digo, cada pregunta tiene un para qué. ¿Para qué me la está haciendo? Porque quiere saber algo. Detrás de esa pregunta hay una intención, hay una razón, hay una competencia que estoy evaluando. Por eso me es importante que me contestes en ese sentido. Entonces,
El escucha va más allá de las palabras. Es qué me está preguntando y por qué me lo está preguntando. Obvio, me queda claro que no es así como que estoy en una entrevista y, a ver, espérame, Leti Moyo, déjame pensarle un poquito, ¿por qué me estás preguntando esto? A ver, no creo que no. Esto es algo que tenemos que estar ejercitando siempre y ensayando siempre, porque tengo que aprender a pensar de manera más ágil y tengo que captar esa intencionalidad. Tengo que entender qué competencia está midiendo para darle exactamente el ejemplo que me está pidiendo. Recuerden que detrás de cada pregunta hay una competencia. Punto. ¿Ok? Escuchar es mucho más. Hay que comprender lo que yo deseo escuchar. Por lo tanto, ustedes necesitan responder. Estoy convencida que esta es una de las razones principales de este problema, pero no es la única. Insisto, de este tema hay mucha literatura que ustedes pueden buscar en libros, mucha literatura que hay de este tema, pero de los otros no hay, curiosamente. Escuchar con atención también significa no interrumpir. Sobre todo si tengo una persona de hemisferio izquierdo y una persona amarilla del hemisferio derecho. A estos tres personajes, el que yo les interrumpa es una falta absoluta de respeto. Entonces, dentro de esta capacidad para escuchar la pregunta, es dejo que la persona termine su idea. Muchas veces también lo que hace el candidato es repetir o terminar las frases que yo estoy diciendo. Oye, ¿me puedes hablar sobre alguna situación en donde te hayas enfrentado con el cliente por algún problema de atención al cliente, que se me ha enojado un cliente, ¿no? A ver, espérate. Déjame terminar. Muchas veces el candidato se comienza a atropellar desde ahí, porque ya se me adelantó a la pregunta que él supone, pero que no siempre es real. Y ahí ya comenzamos mal. También el escuchar implica hacer contacto visual, que es lo que yo les mencionaba. Muchas veces el candidato comienza a divagar en la mirada y comienza a perderse en el infinito de su espacio y se pierde completamente de esta comunicación no verbal y de este contacto virtual, llamémosle ahora así, que es sumamente importante que tengamos en cuenta. El tener el contacto virtual o visual también es un mensaje. Me interesa lo que me estás diciendo. Me interesa responderte. Entonces, observen cómo algo tan simple puede generar 1001 mensajes. Una de los métodos que se utilizan en estos de técnicas de escucha, el parafrasear. ¿Qué es esto? Es el decir, ok, lo que tú me estás diciendo es esto. Ok, esto es esto. Ok, ya entendí, perfecto. No interrumpo, pero sí puedo parafrasear lo que me está preguntando para garantizar y que me diga que es correcto. Ya lo dije, el evitar interrumpir o acabar las frases que yo o que ustedes suponen que yo voy a decir. Hay que aprovechar los silencios. ¿Qué es esto? Ya lo mencioné. Yo puedo tener un segundo de silencio para poder pensar y analizar de manera ágil, veloz, mi pregunta, mi respuesta. No necesariamente tengo que contestar inmediatamente. Puedo tomarme unos segundos, incluso decir, si no tengo la respuesta en la mente, por ejemplo, es una buena técnica decir, esa es una excelente pregunta. O incluso, no pasa nada si yo digo, sí, fíjense cómo podría ser una posible respuesta. Ok. Si tengo un caso, estoy pensando. Si tengo un ejemplo justo de lo que me estás preguntando, y fíjate que fue no hace mucho tiempo. Mientras, esta parte del pensamiento, el ratón mental, está corriendo de lo más rápido que pueda para yo encontrar el ejemplo y la forma de explicarlo. Y eso es maravilloso, ¿ok? No pasa nada si lo hago, absolutamente nada. Es más, al contrario, se ve hasta más natural.
¿ok? Responder de manera concreta lo que te preguntan. Me preguntan A, yo te doy A. No te pregunté A y B, te pregunté A. ¿Ok? Y pedir aclaración para confirmar si he entendido qué es esto de, lo que tú necesitas saber es esto, ¿perfecto? Sí, ok, gracias por confirmarme. No pasa nada. Todas estas técnicas o todos estos tips son 1000 veces más recomendables a que yo me vaya como tobogán, directo, sin tener la certeza de estar seguro de lo que me estás preguntando. La siguiente es, no sé qué contestar. No sé qué contestar porque no hago un adecuado trabajo de introspección. Yo siempre lo he dicho y a quienes trabajan conmigo en las sesiones de coaching se los digo. Cuando tú estás comenzando a construir una casa, ¿por qué parte de la casa comienzas? ¿Por el techo, por las paredes o por los cimientos? No, Leti. Pues por los cimientos, ¿no? ¿Ok? Prepararte para tu proceso de empleabilidad también implica trabajar desde los cimientos. Y los cimientos tienen que ver contigo, el conocernos. La información que yo tengo que dar en la entrevista de trabajo tiene que ver conmigo. Ayúdame, Lili, por favor, ayúdame con tu micrófono. Si la entrevista de trabajo tiene que ver conmigo, entonces me tengo que conocer. No es coherente que vaya a una entrevista donde me van a preguntar por mí y yo no me conozca. ¿Cuáles son mis éxitos? ¿Cuáles son mis fracasos? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Cuáles son mis objetivos, mis fortalezas, mis oportunidades, mis éxitos? ¿Qué hice en el empleo anterior? ¿Voy a hablar de mis tareas o voy a hablar de mis éxitos? No me puedo presentar a una entrevista sin hacer un autoconocimiento. Si yo no sé qué contestar es porque posiblemente no haya efectuado un muy buen trabajo de autoconocimiento. Entonces, yo quiero que se den cuenta que prepararse para una entrevista no es solo tener el ejemplo. Es cómo estructura el ejemplo, qué metodología estoy usando para contestar el ejemplo, pero tengo que tener la certeza que estoy explotando lo que yo soy. No es así de fácil. Leti, prepárame para una entrevista. Yo te preparo para una entrevista. ¿De dónde vas a sacar los recursos y la información para una entrevista? Lo tienes que sacar de ti. No hay manera. Hay que comenzar con el cimiento para que después construyan las paredes y por último, exitosamente el techo. Entonces, cuidado. Si a ustedes les ha ocurrido que no tienen idea de qué contestar en una pregunta es porque no se conocen. ¿Ok? Otra de las posibilidades, por supuesto, pudiese ser que no quiero contestar. ¿Por qué? Porque puedo o estoy mintiendo, probablemente. No preparé las respuestas. O esa pregunta me pone vulnerable. ¿Qué significa? ¿Cómo le digo que me corrieron? ¿Cómo le digo que no me entendí ni con mi jefe ni con mi equipo? ¿Cómo le digo que duré muy poco en este empleo? ¿Cómo lo digo? Eso me hace sentir vulnerable, por lo tanto no quiero contestar. Mentalmente, inconscientemente, me salgo por la tangente y comienzo a hablar otras cosas que no me está preguntando mi entrevistador. O vuelvo, insisto y repito, estoy mintiendo. Estoy a lo mejor dando falsa información y entonces necesito justificar. Porque, a ver, a menos que sea un muy buen psicópata, muy bueno, pues la mentira ya se hizo realidad, ¿no? Pero si somos personas normales, un poquito loquillas de repente, ¿no? Pues yo sé que estoy mintiendo y el organismo reacciona, aunque no quiera y sin que yo lo pueda controlar. Entonces, esto me puede llevar también a meterme el pie, ¿ok? O simple y llanamente no entendí la pregunta. Ya lo dije hace rato. Y si no entendí la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Preguntar. O refrasear. Pero tengo que garantizar que estoy dando la respuesta que la persona quiere. ¿Dudas hasta aquí?
Hiperhidrosis. Ay, perdón, Andrea, ¿te refieres a qué? ¿A la enfermedad que mencioné que decía y no sé cómo se llama? ¿A eso te refieres? ¿Sí? Supongo que sí. Ok, pues si así se llama, gracias por compartirlo, Andrea. ¿Dudas hasta aquí? No, Leti, todo va claro. No, Leti. ¿Les ha ocurrido esto? ¿Les hace sentido? ¿Les cae algún 20? Lo que quiero es que de verdad, perdón, no me lo tomen a mal, no es que yo sea una mala persona, es que quiero que se lleven algo de aquí. Algo. Un detalle. Que de algo se estén dando cuenta. Y la pregunta es, ¿de qué te estás dando cuenta, Mari Carmen? Hola Leti, buenas noches. Yo creo que debemos de preparar bien nuestras entrevistas, estar realmente, pues, así como ahorita me acabas de agarrar a mí, estar preparados a cualquier situación, ya sea un descarrilador, ya sea algo, tenemos que preparar nuestra entrevista al 100%. Tome en cuenta que siempre puede haber algo, Mari. Sí, claro. Entonces, tenemos que, yo creo que, bueno, cuando haces una entrevista no es porque estés mintiendo, ¿no? Tal vez hay gente que sí mienta y se atore en esa parte, pero muchas de las veces creo que la gente que estamos buscando nuevamente emplearnos, estamos realmente con la cuestión de prepararnos, de estar justo en el momento que nos puedan hacer una pregunta, ¿no? Y estar en una escucha activa. Totalmente. En la teoría suena bien fácil. Totalmente. Sabes que a mí me pasó una situación que fue una entrevista virtual después de la hora de comida y la verdad que mi entrevistadora, pues como que sí estaba cansada y como bien dices tú, ¿no? Muchas de las veces, pues bueno, no son los momentos adecuados y ella bostezaba, entonces me pegó su bostezo y me pegó su sueño. Creo que en ese momento yo no me di cuenta, ahora que tú me lo estás comentando, creo que debí de haberle pedido otro horario y parar la entrevista, porque entonces ya no continuó el proceso, porque ella me vio bostezar, pero era porque ella bostezaba también. O a lo mejor, Mari, hay otras técnicas. A lo mejor tienes que modular de manera diferente tu voz, tienes que matizar de manera diferente para captar su atención. Totalmente, digo, yo soy de las personas, como bien dices, que cuando tú me preguntas algo, yo hablo muy rápido. Entonces, creo que esa es la parte que yo tengo que trabajar y que me llevo contigo, ¿no? Modular mi voz, hacer pausas, a lo mejor los silencios para mí sí funcionan. Por supuesto que funcionan, para ti y para todos. Y son maravillosos. Nada más que aguas, ¿eh? No te vayas a tomar el silencio de 5 minutos. Sí, no, pero sí me funcionarían porque entonces yo ya respiraría como un poquito más y sabría que es el momento en que yo puedo como que ya parar mi forma de hablar, que es muy rápida. Ok, hay que modular de manera diferente. Entonces es cuando tú dices, bien dices, es que yo sí me conozco y sé que en una entrevista me voy como gorda en tobogán, como quien diría. Correcto, correcto. Y ahí es donde nos perdemos, ¿ok? Fíjate que me hiciste recordar que sí he tenido entrevistas de silencios prolongados. Se me vino así el flachazo de una entrevista súper incómodo para el candidato, donde le hice la pregunta y el candidato se quedó así. Y todavía le dije, o sea, lo que quiero saber es esto. Y el candidato simple y llanamente se quedó en silencio, esperando que yo interrumpiera o que le perdonara la pregunta. Lo dejé. Completamente lo dejé y yo también me quedé callada, porque era la segunda vez que me lo hacía. Y entonces el mensaje que le quise mandar es, no te la voy a cambiar, no es Chabelo, no estamos en Chabelo, no te voy a catafixiar nada. Y por supuesto fue un candidato que no pudo con ese silencio, porque los silencios son fuertes, los silencios son pesados y meten más en jaque al candidato. Ya en el momento que yo vi que no iba a gesticular palabra, yo dije, ok, bye. Qué fuerte, ¿no? ¿Ocurre? Sí, sí ocurre.
¿Lo hice con intención? Sí, sí lo hice con intención, pero era necesario. ¿Ok? José me dice, lo que me llevo es que la preparación es la clave. Yo, si me permites, José de Jesús, yo te diría, la preparación desde la introspección. De otra manera, no vas a tener los elementos para prepararte, ¿ok? Esther, recuerdo, hola querida Esther, recuerdo el primer roleplay, no contesté lo que me preguntabas y me perdí y hasta se me olvidó la pregunta correctamente. Eso nos ocurre muy frecuentemente, por eso hay que trabajar y por favor Esther, no me dejes mentir lo que le estoy contestando a José de Jesús. Para responder, tengo que conocer. De otra forma, no tengo recursos para responder, ¿cierto? Cierto, Leti, sí. Es un tema, no es un tema profesional, es un tema personal. Correcto. Porque no nos conocemos, no sabemos todo lo grandioso que somos, porque no tenemos tantas áreas de oportunidad. Somos grandiosos profesionales, pero como no nos conocemos y no nos reconocemos esos éxitos, pues no sabemos qué decir en la entrevista y por eso solitos nos descarrilamos. Correcto. Totalmente de acuerdo, Esther. Gracias por tu aportación. Miren, me encanta que estés aquí porque tú ya estás trabajando y sigues aprendiendo. Y tú me lo dijiste, es un proceso de aprendizaje personal y quiero seguir trabajando contigo. Entonces, gracias por estar, Esthercita. Siempre un placer. Juan Manuel Pegueros nos dice, lo que me llevo es preparar muy bien mis competencias para iniciar la entrevista. Sí, pero vuelvo y repito, preparar muy bien mis entrevistas desde la introspección, Juan Manuel. De otra forma, insisto, me vas a decir, ok, pensamiento estratégico, toma decisiones para la posición que tú tienes y que yo recuerdo que tú más o menos debes de estar buscando, seguramente toma decisiones, liderazgo, son competencias que a ti te van a pedir. Ok, eso ya lo sabes. ¿Y luego? No es preparar tus competencias, es preparar ejemplos, preparar respuestas que avalen el dominio alto de esa competencia. Ese es otro boleto. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? Ok. No se trata de hablar. Por favor. No es hablar por hablar. Se trata de ser de manera muy concreta, muy asertivos y darle al entrevistador la información que necesita para evaluarme de manera correcta. Se trata de vendernos, pero vendernos desde, como Esther muy bien lo menciona, se trata de que todo mi diálogo me venda, pero de manera correcta. No por hablar más y no por tener más palabras me estoy vendiendo. Tengo que aprender a ser prudente. Véndete, pero no te sobrevendas. Son dos cosas diferentes. Entonces, preparen sus diálogos, por supuesto, porque recuerden que la entrevista tiene un tiempo. Y si ustedes hacen un mal uso de ese tiempo, o va a ocurrir dos cosas, o me evalúan sobre 5 o 6 preguntas, o el reloj se va a detener. ¿Por qué? Porque no estoy siendo lo suficientemente asertivo y concreto para que el reclutador pueda hacer una evaluación efectiva. Tenemos entonces un tiempo. Aprovechen ese tiempo en la entrevista observando a mi interlocutor, porque hace rato lo mencioné, me va a mandar mensajes de si lo que le estoy diciendo le está haciendo claro, o me va a estar mandando mensajes así de, ¿de qué me hablas? Perdón, ya me perdí. ¿No? Y sobre todo tomen en cuenta esta teoría que hemos presentado en algunas otras webinars y que para mí en temas de comunicación es la base de un muy buen proceso de entrevista. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a comunicarse desde el modelo de comunicación de la otra persona. Entonces, más a mi favor, lo mencioné hace un momento, si mi interlocutor es hemisferio izquierdo y yo bla, 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 lo perdí al minuto. Y es cuando la entrevista dura 5, 10, 15 minutos. Bye, no me gustó. Otro. Oye, pero ¿por qué no te gustó? No me gustó.
Punto. ¿Por qué? Porque no hice este anclaje, no solo este feed emocional del que yo tanto hablo, sino también este anclaje en el modelo de comunicación. Probablemente a un rojito le va a gustar un poco más este diálogo, pero si yo interrumpo al amarillo, no le va a gustar. Y si yo le echo mucho choro al azul o al verde, olvídenlo, lo perdí. Y probablemente se duerma o probablemente me haga las caras de este ejemplo que tenemos arriba. ¿Ok? Entonces, hablar, comunicarme, no son palabras. Es lo concreto y lo efectivo de las palabras. Que las palabras que estoy emitiendo vayan orientadas a dar una respuesta satisfactoria de la pregunta que recibí. Punto. Sin más ni menos información. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Leti, gracias. Ok. Yo los invito, una muy buena técnica es que cada vez que ustedes hagan una entrevista, se graben por lo menos en audio. Si tienen a alguien que les pueda interpretar la voz, a ver, pero espérate, analiza esto, analiza lo otro, mucho mejor. Si no, aprendan a hacerlo ustedes. Y se van a dar cuenta del por qué sí les van a llamar o el por qué no les están llamando. Es increíble. Cuando hacemos un roleplay, cuando hacemos una grabación de nuestras respuestas, solitos me dicen, oh, por Dios, no, Leti, no me vas a llamar. O sí, Leti, sí me vas a llamar. ¿De qué te diste cuenta? Es maravilloso lo que podemos aprender de nosotros mismos. Por eso yo soy enemiga que ustedes pidan feedback a los reclutadores. No lo necesitan. Ustedes tienen que saber cómo les fue. Sean críticos y responsables de los resultados de esa entrevista. De verdad, grábense. Les prometo que van a ir aprendiendo poco a poco de ustedes mismos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok. No, Leti, gracias. Gracias. Algunos ejemplos y con esto vamos a cerrar. ¿Cuál es el motivo de tu salida? La situación era que la empresa en la región vendía tantos millones de dólares, pero entró la competencia al mercado. En Brasil el mercado cayó 20% y en Europa el 15%. A nivel mundial el nuevo producto de la competencia arrasó. Las nuevas políticas mundiales no dejan de hacer el registro en los nuevos productos porque te exigen 1, entablar, 2, 3, 4. Y yo así, espérame. Yo solo quiero saber por qué saliste. Aquí, en este texto, díganme, ¿dónde está la razón? ¿La ven? No, Leti. No. No la vemos, ¿verdad? Otro ejemplo. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades? En el equipo me ven como simpático y confiable. Creo que en la industria automotriz es necesario cambiar un poquito los perfiles porque suelen ser muy técnicos y poco abiertos con el cliente. Creo que se ha trabajado erróneamente en el desarrollo de las competencias y habilidades que hoy no son tan efectivas. Suelo comer mucho y en casa me desespero. Respuesta real que me dio alguien. ¿Qué tiene que ver con competencias y oportunidades profesionales? Nada, Leti, creo que eso no me dice nada. No me dice nada, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Último. Completamente de acuerdo contigo. ¿No? Nada me está diciendo. ¿Cuál es el éxito más importante? Nos dieron un proyecto de finanzas para manejarlo con la TAM. Trabajamos en este proyecto tres años, hoy se sigue manejando. Aquí me dijo poco, pero ¿dónde está el éxito? Primero, me habla en plural. Segunda, trabajamos en este proyecto 3 años, hoy se sigue manejando. ¿Es un éxito? ¿Es una tarea? No sé. Vean cómo las palabras no responden, no hacen coherencia con lo que yo quiero saber. Háblame, por favor, de una implementación de SAP en el que hayas participado. En finanzas teníamos muchos problemas con los presupuestos y los controles de gastos. Los clientes no entregaban sus reportes y los presupuestos estaban desfasados. Los presupuestos se entregaban tarde y nunca estaban correctos. Era un problema que tenía la compañía. El área más complicada era recursos humanos. And
Yo pensaría que nunca implementó SAP. ¿O ustedes qué piensan? Hubiera sido más honesto decir que no conoce la plataforma, ¿no? O simplemente decirme, implementé el modelo el módulo de recursos humanos porque quiero entender que era el conflicto más grande, ¿no? Estos de recursos humanos siempre saben con sus cosas, caray, no es cierto. Muy probablemente implementó SAP en el módulo de recursos humanos, pero no me lo está diciendo. ¿Qué? ¿Lo deja mi interpretación? Si me lo deja mi interpretación, uy, puede perder. Aparentemente vean cómo son respuestas que cualquiera de nosotros puede dar. Pero el contenido de estas palabras, dígame cuánto se acerca a la pregunta. Y estos son ejemplos reales que me han dado. No me queda, en ese caso no me queda claro si era un problema en el área de finanzas o en recursos humanos, como bien dices. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Tú tampoco lo sabes, ¿verdad? Pero mi pregunta no era qué área era la más complicada. Yo pedí un ejemplo de una implementación de SAP. Nada que ver. ¿Cuántas veces hemos respondido así? Yo les aseguro que muchas. ¿Ok? Los invito de verdad a que analicen quiénes son ustedes, de dónde parten, qué han hecho, que se conozcan y en función de eso preparar respuestas. No es al revés. ¿Ok? Y que practiquen. Practiquen, practiquen y escúchense. Y se vale decir, uy, me equivoqué, otra vez. Se vale. Se vale que haya preguntas que me generan descarriladores, sí se vale, pero en la medida que yo vaya practicando y en la medida que cada entrevista sea un generador de conocimiento, voy a ir mejorando en estos procesos de entrevista. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿No? No. Ok. Espero de verdad que hoy les haya caído un 20, como les mencioné, que se hayan identificado con alguna de estas razones, que indaguen más del tema y que se preparen cada día más para encontrar el objetivo. ¿Ok? Ese sería al final mi objetivo de preparar estas webinars. Quiero invitarlos a que me acompañen en las próximas webinars que tenemos para el mes de noviembre. Nos quedan 4 sesiones y vamos a hablar de las pruebas psicométricas que tanto a ustedes les angustia. El próximo martes vamos a hablar de ello, ¿sale? Por favor, inviten más gente. Siempre estas webinars no tienen costo y sin embargo creo que podemos en un espacio donde no solo aprendemos, sino también podemos interactuar, preguntar y llevarme un aprendizaje o una reflexión. Les recuerdo también de nuestros programas donde ya todo esto lo vemos aterrizado de manera individual con cada persona desde su puesto, desde su giro, desde la industria a la que se vaya a dedicar y trabajamos y les ayudamos para que ustedes identifiquen todos estos materiales que ustedes tienen que tener para poder hacer frente a su entrevista, ¿ok? Nuestra página en internet, por supuesto, nuestra página en LinkedIn de empleabilidad. Cada día se incorporan más gente de recursos humanos, lo cual me da mucho gusto, ¿ok? Y por supuesto, el día de mañana, hoy no, pero el día de mañana subo las 2 sesiones de esta semana en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan volver a ver las sesiones o ver sesiones anteriores, ¿ok? Mis datos de contacto aquí están, todos los tienen, un WhatsApp, me ayuda mucho, ¿ok? Gracias a ustedes, quienes es la primera vez que se incorporan, espero el martes y jueves con la misma clave, volverles a saludar. Que tengan bonita noche, un gusto saludarles a todos. Cuídense mucho. Gracias, Leti, buenas noches. Bye, bye. Igualmente, Gracias, Leti. todos. Cuídate. Buenas noches. Gracias, Leti. Buenas noches a todos. Gracias, Leti. Chao.